¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este canal. Yo soy Carlos Romero y el día de hoy vamos a trabajar con la elipse, que es un tema de geometría analítica. Vamos a trabajar a partir de su ecuación general para determinar su gráfica y todos sus elementos. Pues vamos a empezar. Muy bien, pues la elipse vamos a tener como definición que es el conjunto de puntos en el plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Dichos puntos se llaman focos y el punto medio entre ellos es el centro de la elipse. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de elipse que sería como esta gráfica que tenemos aquí, que comúnmente es algo que nosotros le llamamos un óvalo, pero pues bueno, ahora ya en un concepto más avanzado y formal, pues esta figura geométrica se le conoce como elipse. Vamos nosotros a definir todos sus elementos y por definición nos dice que la suma de las distancias a dos puntos fijos es constante. Si nosotros definimos este punto como el punto P, y determinamos la distancia que hay de aquí a este punto y a este punto, que son los focos de la elipse, si los sumamos, esa suma siempre va a ser constante en cualquier punto que nosotros pongamos de la elipse. Pues yo espero que en un video más adelante nosotros podamos comprobar precisamente esta parte. Por el día de hoy vamos a analizar cuáles son sus elementos, la forma de representarla y cómo trabajar a la elipse. Bien, vamos viendo sus elementos. Este de aquí, pues sería el foco, que así como en la parábola, y bueno, la diferencia es que en una parábola nada más tenemos un foco, pero la elipse tiene dos. Lo mismo pasa con este punto que sería un vértice. La parábola tiene un vértice, pero la elipse tiene dos vértices, que aquí estaría uno y hasta acá está el otro. También nosotros tenemos aquí, como en la parábola, un lado recto, que es precisamente la abertura que se da del lugar geométrico a la altura del foco. En esta ocasión no nada más va a haber uno, sino que hay la presencia de dos lados rectos que va a ser a la altura de cada uno de los focos del elipse. También nosotros vamos a tener esta distancia que vamos a medir, que es la distancia que hay entre los vértices, que es el eje mayor. Haciendo una analogía con la circunferencia, en una circunferencia nosotros podemos trazar un diámetro. Ese diámetro siempre va a tener exactamente la misma distancia de cualquier punto que nosotros lo tracemos. Sin embargo, en una elipse, que sería algo similar a la circunferencia en cuanto a que es un lugar cerrado, nosotros podríamos trazar el diámetro, por así decirlo. Sin embargo, este no siempre va a tener la misma medida. Cuando esa distancia sea la más grande, a eso lo vamos a conocer como el eje mayor y va a estar medido justo entre los vértices. También tenemos el que podríamos decir que fuera el diámetro más pequeño, sería aquel que vamos a nombrar como el eje menor, que va a estar, si en este caso el eje mayor está de forma horizontal, el eje menor va a estar de forma perpendicular a ese eje, como es el caso de este que está de forma vertical. Entre los vértices, aquí sobre el eje mayor, también vamos a tener el eje focal, que es la distancia que va a ocurrir entre los dos focos de nuestra elipse. Y bien, pues para que nosotros tengamos un poquito más claro cómo calcular y cómo determinar estos elementos, vamos a verlo con un ejemplo. Y antes del ejemplo, definimos que las elipses pueden ser verticales y pueden ser horizontales. Y aquí estamos marcando cómo se verían sus ecuaciones en su forma ordinaria. Debemos de empezar a identificar que la ecuación ordinaria de la elipse está igualada a 1, como se ve en este caso. Nosotros vamos a identificar también las letras A, B, que son los parámetros que nos van a indicar las distancias que hay del centro de la elipse hacia los vértices de la misma. Y bueno, pues vamos a verlo en un ejemplo para que nos quede más claro. Dice, encuentra los elementos de la elipse que tiene por ecuación 9x cuadrada más 4y cuadrada menos 36 igual a 0. Voy a marcar aquí esta tabla, la cual nos va a indicar todos los elementos que nosotros tenemos que calcular de la elipse. Como primer paso, lo que tengo que hacer es identificar mi ecuación y de esta pasar a la ecuación ordinaria para poder encontrar esos elementos. Y bien, nosotros vamos a empezar por poner nuestra ecuación aquí en la tabla, que sería la ecuación general, y a partir de esto, pues vamos a calcular todo lo que sigue. Bien, aquí entonces sería que de esta ecuación general la voy a pasar a la simétrica identificando el término independiente que está restando y lo voy a pasar del otro lado sumando.
Nosotros hacemos esto para que toda la ecuación la pueda yo dividir entre el mismo elemento que nosotros acabamos de despejar, y 36 entre 36 es igual a 1, que es finalmente lo que nosotros queremos lograr. Cuando nosotros hacemos una reducción de las fracciones que tenemos aquí, nos va a quedar esto. 9 entre 36 lo puedo reducir a un cuarto. 4 entre 36 lo puedo reducir a un noveno. Y 36 entre 36 me va a dar 1. Esta sería la ecuación ordinaria de nuestra elipse. Esta debería de quedar aquí en nuestra tabla, que ahorita no la voy a poner por cuestiones del espacio. Pero una vez que nosotros tenemos nuestra ecuación ordinaria, voy a poder identificar si la elipse es vertical o es horizontal. Si vemos los denominadores, uno es más grande que otro. El más grande, que en este caso es 9, me va a indicar qué tipo de elipse tenemos, y lo voy a identificar por medio de cuál es la variable que nosotros tenemos como numerador. Si mi numerador del número más grande es y, quiere decir que nuestra elipse es vertical. Si el 9 hubiera quedado debajo de x, entonces la elipse sería horizontal. Entonces va otra vez, identifico estos dos, y el que esté más grande me va a indicar si es horizontal o vertical debajo de quien esté. En este caso está debajo de y, pues es una elipse vertical. Bien, entonces esos dos números son los que nosotros vamos a identificar con unas letras que son A, B, C. Cuando los obtenemos de la ecuación ordinaria, siempre van a estar elevados al cuadrado. Por lo tanto, el 9, que sería el más grande, siempre el mayor lo vamos a identificar como A cuadrada. El menor estará identificado como b cuadrada, que sería 4, y de aquí nosotros vamos a sacar las partes de a y b. Si a cuadrada es 9, pues a va a valer 3, b cuadrada es 4, entonces b va a valer 2. C cuadrada lo vamos a obtener por medio de una relación pitagórica que ahorita se los voy a enseñar, en la cual nos dice que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Si se dan cuenta, este es el teorema de Pitágoras, y para obtener a c cuadrada, pues simplemente vamos a despejar esta variable. B cuadrada que está sumando, pues pasaría del otro lado restando, y nos quedaría a cuadrada menos b cuadrada. Simplemente aquí, 9 menos 4, pues me van a quedar 5. Acá en C vamos a obtener la raíz cuadrada de 5. Como no es una raíz cuadrada eh, exacta, no nos da un número entero, entonces lo voy a dejar indicado como raíz cuadrada de 5. Acuérdense, en esta tablita no vamos a meter decimales, solamente números enteros, fracciones o raíces cuadradas. Solamente hay un parámetro que sí lo vamos a poner en decimales, ahorita les voy a enseñar cuál. Bien, nuestra ecuación de cuando nosotros veamos que la elipse tiene su centro fuera del origen, va a tomar su ecuación esta forma, en la cual, así como ya habíamos visto de circunferencia o de parábola, los términos cuadráticos van a estar acompañados precisamente de las coordenadas del centro. En este caso, como la coordenada del centro de la elipse está en 0,0, por eso x cuadrada y y cuadrada se presentan solas. Cuando nosotros veamos la ecuación de esta forma, podríamos identificar que la ecuación se escribe así. Entonces, simplemente vamos a poner que el centro está en 0,0. Bien, entonces vamos a obtener las distancias del eje mayor, eje focal y el eje menor. Primero, el eje mayor me dice que tiene una medida de 2 veces A. Si A vale 3, el eje mayor entonces vale 6. El eje focal vale 2 veces C. Como C es raíz de 5, simplemente le vamos a poner 2 veces la raíz de 5. El eje menor tiene como longitud 2 veces B. Quiere decir que B vale 2 y 2 veces B sería 4. La excentricidad. La excentricidad es la medida del alargamiento de la elipse. Quiere decir que si nosotros imaginamos una circunferencia, imagínense un balón, si ese balón yo lo empiezo a aplastar, va a perder la medida o va a perder la forma de circunferencia y se va a empezar a ver como una elipse. Si se aplasta mucho o se aplasta poco, esa medida de aplastamiento o de alargamiento la vamos a conocer como excentricidad. La excentricidad es también un parámetro de identificación de un lugar geométrico o de una sección cónica específicamente, y para el elipse la excentricidad siempre tiene que estar con un valor entre 0 y 1. No puede ser 0 y tampoco puede ser 1 porque se trataría de otra cosa. Entonces, entre 0 y 1. La excentricidad va a estar determinada por la relación C sobre A. Si nosotros tomamos a C que vale raíz de 5 y A que vale 3,
y los dividimos, me va a dar 0.74. Es un valor que está entre 0 y 1. Es el único parámetro que vamos a dejar expresado como decimal. Bien, nosotros tenemos LR, que es el lado recto. La medida del lado recto va a estar dada por la relación de 2b cuadrada sobre a. Si nosotros lo ponemos como fórmula, b cuadrada vale 4 por 2 me dan 8. Entre a que vale 3, pues el lado recto tendría una medida de 8 tercios. Bien, le voy a borrar aquí para que nosotros podamos poner nuestra gráfica. Y al poner nuestra gráfica me voy a apoyar de ella para calcular o para determinar los vértices de focos, perdón, las coordenadas de los focos y de los vértices, y para que los podamos poner aquí. Bien, ahí está mi plano cartesiano donde estoy localizando el centro de la elipse que está en 0,0. Y vamos a ir poniendo entonces nuestros parámetros. Primero voy a colocar nuestros vértices. Los vértices están dados por la distancia de A. A me va a decir a cuántas unidades están los vértices del centro. Como ya habíamos determinado, nuestra elipse es una elipse vertical, por lo tanto yo conté a partir del centro 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo, que es lo que me indicó la variable A. Después nosotros vamos a colocar sus coordenadas. Las coordenadas de estos vértices, el de arriba sería 0,3 y el de abajo sería 0,-3. Acá en la tabla, para no reportarlos de esta manera, o los dos, lo voy a hacer en una sola, y sería 0, más menos 3. Con eso indico la coordenada positiva y la negativa. Bien, voy a poner ahora los vértices del eje menor. Estos vértices me representan el eje mayor, y ahora voy con los del eje menor. Si el eje mayor ya lo puse vertical, el eje menor tiene que quedar de forma perpendicular, es decir, de forma horizontal. Entonces, a partir del centro voy a tomar tantas unidades me lo indique la letra B, que en este caso son 2. Entonces contaremos 2 a la izquierda y 2 a la derecha. A la derecha me queda B y a la izquierda me queda B'. Acá B me queda como 2,0 y B' me queda menos 2,0. En una sola coordenada puedo representar más menos 2,0. Por último, voy a poner la medida de los focos. Los focos están a la raíz de 5. Si nosotros pusiéramos la raíz de 5 en decimal, nos da aproximadamente 2,2. Entonces, de esa manera puedo obtener la gráfica. A partir del centro voy a contar 2,2 hacia arriba y 2,2 hacia abajo. Y recordemos que los focos siempre se ponen sobre el eje mayor, es decir, antes de los vértices. El foco positivo nos podría quedar como 0,5 y el negativo como 0, menos raíz de 5. En una sola coordenada podríamos indicar 0, más menos la raíz de 5. Y de esa manera están mis focos. Para que podamos terminar con el trazo de la elipse, debemos de poner el lado recto. El lado recto se localiza a la altura de los focos y nos dice que mide 8 tercios. Entonces, 8 tercios los vamos a poner aquí a la altura de los focos de forma horizontal, puesto que mi elipse es vertical. Y bien, este lado recto me va a dar la pauta para que nosotros podamos unir los vértices. Vamos a unir los 4 vértices y la abertura me va a ayudar para sacar la abertura la medida del lado recto. Y entonces nuestra elipse se va a ir dibujando de esta manera. Y eso nos ayuda, sobre todo si es que no disponemos de elementos para trazar correctamente la elipse y lo hago a mano alzada, pues nos podría quedar de esta forma. Y así es como queda nuestro trazo de la elipse. Bien, pues vamos a hacer otro ejercicio para que en este ya van a ver que va a ser un poquito más rápido, porque ya sabemos cómo van los elementos y pues vamos a empezar a sacarlo de una forma más ágil. Muy bien, entonces yo les voy a poner aquí que la relación pitagórica de una elipse sale precisamente porque si yo trazo la distancia que hay del centro al foco, esa es la distancia que representamos con la letra C. Y si yo trazo la distancia del centro al vértice del eje menor y lo represento con la letra B, eso me va a dar los catetos de un triángulo rectángulo, el cual si yo lo cierro de esta manera y le asigno la letra A, esta distancia es la misma que existe del centro hasta el vértice del eje mayor, y es por eso que esas 3 distancias las podemos relacionar por medio de un teorema de Pitágoras.
La excentricidad, aquí las vamos a comparar. Vean estas dos elipses. Tengo dos elipses superpuestas, una en azul y una en rojo, las cuales tienen excentricidad totalmente diferente. Sin embargo, el lugar geométrico tiene centro en el origen y tienden a tener características similares, excepto la excentricidad, la cual me da la medida de alargamiento. Muy bien, entonces, de la elipse vamos a seguir con otro ejemplo, el cual me va a decir de esta forma. Vamos a encontrar los elementos de la elipse que tiene por ecuación 5x cuadrada más 9y cuadrada menos 45 igual a 0. Ponemos nuestra tabla, esta es mi ecuación general, y empiezo con el despeje. El término independiente se va del otro lado, en este caso estaba restando, pasa sumando. Divido a toda mi ecuación entre ese mismo elemento, puesto que mi objetivo es llegar a que esté igualada a 1, y reducimos fracciones. 5 entre 45 me da un noveno, 9 entre 45 me da un quinto, y esto es igual a 1. Esta es mi ecuación ordinaria, la cual va en mi tabla en este apartado. Bien, nosotros identificamos nuestros denominadores. Tengo 9 y 5. ¿Cuál es el más grande? Ah, pues es 9. Como este es el más grande y está debajo de x, vamos a indicar que nuestra elipse es horizontal. El más grande sería a cuadrada, el más pequeño sería b cuadrada. Si a cuadrada vale 9, a vale 3, si b cuadrada vale 5, b vale la raíz de 5. Y c cuadrada lo obtenemos por la relación pitagórica, que al despejar me indica que yo reste 9 menos 5 de a cuadrada menos b cuadrada, que serían en este caso 4. La raíz cuadrada sería igual a 2. Sacamos nuestros parámetros que empezamos por el centro de la circunferencia. Como los términos cuadráticos no tienen acompañante, significa que es x menos 0 al cuadrado y y menos 0 al cuadrado. Es decir, el centro está en 0,0 o el origen del plano cartesiano. El eje mayor tiene como medida 2a, que en este caso vale 3, por lo tanto el eje mayor vale 6 unidades. El eje focal 2 veces c, que en este caso vale 2, y por 2 serían 4. El eje menor, que vale 2 veces b, que en este caso vale la raíz de 5, 2 veces la raíz de 5. La excentricidad, que es nuestra medida de alargamiento, que debe de estar entre 0 y 1, es la relación c sobre a, c que vale 2 y a que vale 3. Si lo sacamos en decimal, me da 0,66, corresponde perfectamente a esta condición. El lado recto, 2 veces b cuadrada sobre a. 2 por b cuadrada, que vale 5, entre 3, que vale la distancia a, el lado recto me quedaría como 10 tercios. Le borro aquí para poner nuestra gráfica y podamos determinar focos y vértices. Pongo mi gráfica ubicando el centro de la elipse, y como mi elipse es horizontal, entonces los vértices del eje mayor van a quedar a la izquierda y a la derecha de nuestro centro. ¿Cuántas unidades? Es lo que me indique la variable a. Entonces, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, y ya sin poner las coordenadas en este modo, las vamos a poner acá en una sola simplificada, que sería más menos 3,0. Voy a poner entonces ahora los vértices del eje menor, que ahora está a la raíz de 5. Si el eje mayor lo puse a izquierda y derecha, el eje menor va a ir arriba y abajo a la raíz de 5, que es aproximadamente 2,2. Si lo expresamos en una sola coordenada, me quedaría 0, más menos la raíz de 5. Indico el positivo y el negativo. Por último, el foco, que está a 2 unidades del centro, va a estar a la izquierda y a la derecha, puesto que nuestra elipse es horizontal. Entonces, izquierda y derecha nuestros focos, y le colocamos que está en más menos 2,0. Colocamos nuestro lado recto, que son 10 tercios, a la altura de los focos, y podemos unir todos nuestros vértices respetando precisamente la abertura que nos da ese parámetro. Y de esa forma nosotros terminamos nuestro trazo de la elipse. Bien, pues espero que les haya servido mucho. En un próximo video estaremos viendo a la elipse con el centro fuera del origen. Gracias y hasta la próxima.